El año pasado publiqué un video sobre por qué fue tan exitoso o exitosa la obra Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Y hoy, para complementar ese video, vamos a hablar de por qué esta obra, Cien años de soledad, es tan importante para Colombia. Hoy vamos a hablar de la importancia que significa este libro para un país latinoamericano como el mío, como Colombia. Soy Sergio Pérez, profesor de literatura, y hoy, como lo he venido haciendo desde hace muchísimo tiempo, vamos a seguir o voy a seguir hablando sobre la historia de la literatura y en este caso vamos a hablar de la importancia de una obra para un país. Hay un punto de quiebre político para que Cien años de soledad hubiese sido un libro exitoso, y es el hecho de que el dictador español Francisco Franco hubiese flexibilizado sus políticas de comercialización de libros en el país 5 años antes de publicada Cien años de soledad. Fue que gracias a estas políticas de flexibilización en España conocieron a José Donoso, a Carlos Fuentes, a Mario Vargas Llosa y a otros escritores latinoamericanos. De esta forma fue que en España y en Europa comenzaron a principio de siglo a leer obras sobre el indigenismo latinoamericano. Fue así que llegaron esas obras que hablaban sobre los indígenas en Latinoamérica, y esto fue un movimiento que resultó ser muy atractivo para todos los lectores europeos. En 1967, cuando Gabriel García Márquez publica Cien años de soledad, el tema del indigenismo y del criollismo estaba de moda. Fue en ese momento que esta obra logró meterse dentro de esos gustos que tenían los lectores por ese tipo de literatura y comenzar a ser leída en gran parte de España, en gran parte de Europa y en Latinoamérica también. De acuerdo con estos hechos políticos que acabo de mencionar, podemos nosotros hablar de la primera razón o del primer punto importante de por qué esta obra es importante para Colombia. Pues fue en ese momento cuando se muestra la cultura colombiana del siglo XX a los lectores de otros países. Fue en ese momento que en Europa comienzan a hablar y a conocer al país. Como ustedes muy bien lo saben, esta obra también se enmarca dentro del realismo mágico, y este fue un movimiento que surgió en Europa, pero que se arraigó en Latinoamérica por su cultura. Es así que el realismo mágico dentro de la obra hace que Colombia sea vista no por los hechos violentos, sino por las creencias culturales que las personas creían en ese momento. Fue así que los lectores se interesaron en la cultura del país, no por la violencia, no por lo negativo, sino por lo interesante que era vivir en Colombia para el siglo XX en cuanto a su cultura, no desde su aspecto social. Muchos críticos en ese momento comenzaron a llamar Cien años de soledad como una obra cosmopolita, porque tomaba un hecho muy pequeño del país y lo engrandecía, lo mostraba a todo el mundo, pero también era cosmopolita por el uso del lenguaje, por ese lenguaje semántico, por el uso de las expresiones lingüísticas propias del país. Pero también en ese momento muchos críticos comenzaron a llamar la obra cosmopolita, pero era cosmopolita porque tomaba un hecho muy pequeño y lo llevaba y lo engrandecía para que los lectores de diferentes países pudieran autorreconocerse en la obra. Es así que también se llamó cosmopolita por el uso del lenguaje, porque utilizaba un lenguaje semántico muy significativo que a las personas les agradaba. Pero ese lenguaje también era tomado de esa cultura costeña colombiana, pues muchas de las expresiones que están en este libro son esas expresiones que se utilizan en la costa.
Por otro lado, es una obra que se reconoce también por la denuncia social que hace. Los lectores que la han leído o aquellos que llegaron a este video para encontrar una reseña y futuros lectores se darán cuenta que 100 años de soledad está denunciando la violencia bipartidista que vivía Colombia en el siglo XX. Es así que nosotros vemos a la guerra que vivían los liberales contra los conservadores. Y el aspecto más importante de 100 años de soledad para Colombia es que dio a conocer el país al mundo. Muchos, después de publicada muchas revistas, periódicos internacionales, comenzaron a hablar de Colombia, a hablar de sus maravillas, a hablar de su cultura y a hablar de sus otros escritores. De ahí empezó a nacer y a crecer la fama de Colombia como un país productor de intelectuales. Y hoy con este video quiero seguir promoviendo la lectura de esta novela y quiero seguir promoviendo las obras de Gabriel García Márquez y las obras colombianas a esos nuevos lectores, a esos estudiantes que están mirando este video. Y es por esa razón que quiero también invitarlos de todo corazón a que se suscriban a este canal para seguir conociendo y hablando sobre la historia de la literatura universal.